Bienvenido, Pablo Quintanilla, una vez más, por el aporte bibliográfico a través tuyo que ejerce la Universidad Católica del Perú. Muchas gracias, Gustavo, es un placer. Encantado de estar acá. En esta ocasión, por la publicación del libro Los Caminos de la Filosofía, Diálogo y Método. Es una recopilación de varios trabajos. Sí. ¿Cuál es el origen exacto? Bueno, nosotros realizamos un coloquio hace un par de años más o menos que tenía como tema precisamente los métodos de la filosofía. La motivación que tuvimos para hacer este coloquio es el observar que en el mundo contemporáneo hay muchas maneras diferentes de hacer filosofía, muchas tradiciones filosóficas, y que en particular en Latinoamérica, a diferencia de otros países, estas tradiciones se entremezclan, se combinan, se fecundan mutuamente, y no ocurre como en otros países que más bien conviven de manera aislada. En Europa, en general, hay una especie de apartheid filosófico, porque, salvo excepciones, en Francia se cultiva la filosofía francesa, muy poco filosofía analítica. En Alemania, por supuesto la gran tradición de filosofía alemana, algo de filosofía analítica cada vez más, pero en Estados Unidos, básicamente filosofía analítica, muy poco de filosofía alemana y casi nada de filosofía francesa. Sin embargo, a diferencia de esos países, en Latinoamérica ocurre una cosa diferente. Y es que en todas las universidades donde se enseña filosofía, se enseña todas las tradiciones filosóficas. Los alumnos aprenden fenomenología, hermenéutica, filosofía analítica, pragmatismo, filosofía francesa, posmodernidad, y ellos tienen en sus propios cerebros que integrar estas distintas tradiciones. Entonces, la motivación que tuvimos, Cecilia Monteagudo y yo, fue elaborar este coloquio para tener representantes de distintas tradiciones filosóficas y poder debatir sobre las mejores maneras de dialogar entre estas tradiciones. De hecho, Cecilia y yo pertenecemos a tradiciones diferentes, somos colegas, somos amigos, pero ella cultiva la filosofía hermenéutica, yo más bien la filosofía analítica de corte más pragmatista, y sin embargo podemos conversar. Entonces la pregunta que nos hicimos es ¿por qué no es posible que personas que trabajan en tradiciones filosóficas no solo puedan dialogar, sino puedan dialogar de una manera que fecunde mutuamente sus posiciones filosóficas? Ese fue el coloquio que dio origen a este libro. Posteriormente decidimos hacer una selección de las ponencias que se presentaron, pedir a los autores que les den forma de artículo a sus textos y no forma de conferencia, y ese es el libro que tienes en tus manos. Muy interesante. ¿No será que esta recepción de diferentes estilos y tradiciones filosóficas en Latinoamérica, y especialmente en el Perú, responde a una mentalidad colonial? Sí, en algún sentido eso es cierto. La filosofía latinoamericana desde hace mucho tiempo está esperando su renacimiento, por así decirlo, de manera creativa, donde los filósofos latinoamericanos no nos limitemos a ser recepcionistas de la filosofía que se cultiva en Europa o en Estados Unidos. Pero la pregunta es, ¿cómo hacer esto? Evidentemente no se trata de producir una tradición ex nihilo, una tradición de la nada. Todas las tradiciones filosóficas originales han partido de un procesamiento, de una elaboración de filosofías y de tradiciones anteriores. Entonces, yo soy creyente de que la manera como la filosofía latinoamericana va a postular de manera creativa ideas propias es mediante una adecuada metabolización de las tradiciones anteriores. Eso significa las tradiciones europeas y estadounidenses. Pero al mismo tiempo, soy creyente que la creatividad sale siempre del mestizaje. Si tú, Gustavo, revisas las distintas posiciones creativas a lo largo de la filosofía occidental, vas a notar que los filósofos más originales son el producto de algún tipo de mestizaje filosófico. ¿Qué cosa es Kant? Sino una integración entre el racionalismo continental y el empirismo humeano británico, ¿no? ¿Qué cosa es el pragmatismo estadounidense? Sino una integración entre el hegelianismo y neohegelianismo alemán y la filosofía británica. Y así podríamos... ¿Y qué cosas los orígenes de la filosofía medieval? Sino una integración entre el pensamiento judeocristiano y el pensamiento greco-romano. Entonces yo me inclino
por pensar que la filosofía latinoamericana más creativa va a ser el producto de algún tipo de mestizaje. Y entonces este libro pretende representar ese mestizaje. ¿En qué medida el afán por asimilar la tradición occidental en sus estilos y métodos puede convertirse y se convierte de hecho en una traba para la creatividad filosófica personal y latinoamericana? Sí, eso con frecuencia ocurre, creo que tienes mucha razón, porque muchos filósofos latinoamericanos se sienten a sí mismos sucursales de autores europeos o estadounidenses, se sienten los representantes de estos autores en Latinoamérica, digamos, y sienten que la única obligación que tienen y la única posibilidad que tienen es ser difusores, divulgadores del pensamiento creativo de esos otros autores. Entonces, si eso ocurre, como que ocurre, es una traba, un lastre, un impedimento, casi diría yo una patología. Pero obviamente ese no es el propósito. El propósito es procesar estos autores de manera creativa para tener algo interesante que decir de manera propia. La propuesta que acabas de hacer y que lo asumes en tu ponencia, que está publicada en el libro, tiene esa intención sana y esa intención propositiva. Sin embargo, la pregunta tiene que ser quizá más incisiva. Sí. ¿Qué hacer para romper la patología imitativa y anatópica de los pensadores filosóficos peruanos? Bueno, yo creo que eso está en las manos de los profesores de filosofía, o sea, de nosotros, de personas como tú y como yo, que educamos a las próximas generaciones filosóficas, ¿no? Tenemos que formar a los jóvenes con una mentalidad no repetitiva, con una mentalidad que no sea simplemente de repetidores profesionales, sino con la idea de pensar de manera creativa. Eso es algo que se ha hecho en otros países. Piensa tú, por ejemplo, la creatividad filosófica de Estados Unidos es muy reciente, no tiene más de 2 generaciones, ¿no? La creatividad filosófica de Australia o de Nueva Zelanda, que existe, es una cosa reciente, no tiene más de 1 generación, ¿no? No es algo que no se pueda hacer en el Perú. Ciertamente depende de otros factores que no están directamente en nuestras manos, como los recursos económicos, que cada vez son más factibles para nosotros, pero depende sobre todo de una actitud docente, de formar a nuestros estudiantes con esa mentalidad, con la mentalidad de no repetir, no convertirse en repetidores profesionales, que es algo que yo les digo a mis alumnos prácticamente todos los días. Les digo, ustedes van a obtener un grado en filosofía, no en repetición profesional. Así que pónganse a pensar. Y eso es lo que me parece que ha generado desarrollo filosófico en los países donde se ha dado ese desarrollo filosófico. Ahora, hablando de la asimilación o de la reflexión metafilosófica en el viejo continente, Europa, con más precisión, tú has hecho mención a las diversas tradiciones continentales y del Reino Unido, muy pragmáticas unas y las otras muy metafísicas o quizá nociológicas. Sin embargo, en el viejo continente se cultiva una meditación metafilosófica muy polémica, muy crítica. Sí. Si bien es cierto que el racionalismo francés es muy apegado a su tradición, algo similar con la metafísica teísta italiana, y etc. Sin embargo, hay polémica viva con las otras tradiciones. Quizá no haya la asimilación que se pueda reclamar en este libro, pero hay una polémica muy encendida desde posiciones de la propia tradición filosófica continental, lo cual no se observa en nuestro continente. Aquí se asume un postestructuralismo, se asume un neopragmatismo, se asume un neopositivismo, etcétera, etcétera, pero únicamente para defenderlo, y no se polemiza, no se cultiva la polémica filosófica. ¿En qué medida esto es una traba para el propio desarrollo de la tradición filosófica? Ya. Sí, sin duda es una traba y seguirá siendo una traba mientras no existan más coloquios como este y más publicaciones como esta. Ahora, yo sinceramente creo que es una traba que felizmente se va debilitando. La esposa de hecho, el año 2007 yo organicé en la Universidad Católica un gran coloquio en el que vinieron
filósofos como de 12 países diferentes, cuyo tema era metafilosofía precisamente. Luego he publicado un libro que se llama Ensayos de Metafilosofía, que es la colección de artículos de esa ocasión. Pero en las ocasiones en que tengo el honor de ser invitado a San Marcos, a un coloquio, ahora voy a ir al coloquio nacional, Congreso Nacional de Filosofía en Colombia, cuando voy a Chile, Argentina, veo cada vez más reflexiones metafilosóficas. Entonces creo que ya no es como antes, como tú señalas, y que sigue siendo en alguna medida, que los filósofos pertenecen a una tradición y se dedican a defenderla frente a otros que se dedican a objetarla. Creo que eso ocurre cada vez menos. Pero ocurre cada vez menos en los filósofos de las generaciones más jóvenes. Los filósofos de las generaciones más antiguas sí tenían esa suerte de hábito de ser representantes de los grandes filósofos en la Tierra, donde la Tierra es Latinoamérica. Ahora, en el prólogo del libro se menciona que el libro también es una reflexión metafilosófica. ¿En qué sentido se entiende este término? Bueno, la palabra metafilosofía es una palabra de uso relativamente reciente, pero en el fondo significa filosofía de la filosofía. O sea, reflexión filosófica acerca de qué es la filosofía, cuál es su metodología, cuáles son sus objetivos, qué clase de preguntas se formula, qué tipo de respuestas serían consideradas unas respuestas apropiadas, si es que es una disciplina que debería integrarse con las ciencias, si no debería hacerlo. Yo creo que todos los grandes filósofos se han hecho preguntas metafilosóficas, desde Platón por lo menos hasta el presente. Pero en muchos casos estas preguntas metafilosóficas eran accidentales, eran coyunturales, eran incidentales. Hoy día creo una tradición bastante rica de reflexión metafilosófica, desde un libro clásico de Timothy Williamson que se llama The Philosophy of Philosophy del año 2007, hasta colecciones de artículos que se llaman Metafilosofía, Ensayos de Metafilosofía. Entonces es una reflexión interesante. Y es una reflexión interesante no solo por lo que he señalado hace un momento, sino por otra cosa que es peculiar y curiosa. Tenemos cierta claridad de cuál es el método que emplean las diversas ciencias y cómo se puede medir el avance o el desarrollo de esas ciencias. Eso no ocurre en la filosofía. Y eso es algo que ya diagnosticó Kant hace muchísimo tiempo. Y no ocurre en filosofía por la razón de que suele haber muchas metodologías diferentes. Entonces hay una frase que yo siempre repito también, y es que el modus ponens de un filósofo es el modus tollens de otro filósofo. Es decir, lo que para un filósofo prueba algo, para otro filósofo prueba que tus presupuestos estaban equivocados, ¿no? Ahora, no creo que el ideal, el objetivo sea alcanzar una metodología común, una metodología universal. Me parece inviable, me parece inútil, no me parece deseable. Lo que sí me parece importante es, repitiendo una frase de Donald Davidson, tener claridad acerca de nuestros desacuerdos. O sea, que el objetivo de la comprensión no sea necesariamente el acuerdo, sino tener acuerdo respecto de cuáles son nuestras discrepancias. Entonces yo creo que mientras haya filosofía y haya filósofos, va a haber distintas maneras de hacer las cosas. Pero por lo menos tendríamos que tener claridad respecto de qué nos une y qué nos diferencia, ¿no? Eso, además, con un objetivo. El objetivo es que la filosofía no termine por convertirse en un conjunto de disciplinas aisladas que no conversan entre sí, ¿no? En el texto mío, yo prácticamente inicio diciendo que si fuéramos biólogos e hiciéramos una taxonomía de la filosofía, veríamos que en muchos casos las distintas tradiciones son como especies diferentes que ya no tienen nada que ver entre ellas. Eso sí me parecería dañino para la filosofía. O sea, no me parece dañino que la gente piense diferente y que haya metodologías diferentes. Lo que me parece dañino es que no conversen entre sí. Ahora, ¿en qué medida la Universidad Peruana, que tiene las facultades correspondientes de filosofía, promueve excesivamente el intercambio o diálogo de posiciones ya consabidas? Y, en contrapartida, existe una casi nula promoción
para un pensador creativo? Pero no creo que esa sea responsabilidad de la universidad como institución. Creo que esa es responsabilidad de quienes practicamos la filosofía. Porque la universidad como institución te da la infraestructura, te da las posibilidades de dictar el curso que tú quieras dictar, pero es uno quien arma su curso, ¿no? Es uno quien elabora su sílabo. Yo creo más en el talento individual, en el trabajo de grupo de los filósofos, que en lo que dicen los programas o las redes de estudio, las mallas académicas. Entonces, creo que es un trabajo de personas. Claro, entonces si es así, la libertad de cátedra, como lo estás pintando, ¿qué está fallando para que surja un filósofo creativo? Bueno, yo no sé si está fallando algo, o lo que pasa es que somos el producto de una tradición muy larga en la que lo que se privilegiaba a nivel universal, no solo en Latinoamérica, era el trabajo exegético. Por ejemplo, en Alemania, hasta ahora, hasta el día de hoy, cada vez menos es verdad, pero hasta el día de hoy, ¿qué es lo que se enseña a los alumnos alemanes? A ser buenos exégetas. Lo que pasa es que de 150 exégetas vas a tener uno que va a pensar por su propia cuenta. Y que piensa por su propia cuenta lo hace a pesar del sistema que es básicamente exegético, ¿no? En Estados Unidos ocurre el fenómeno opuesto. Lo que se promueve es más bien la originalidad, la creatividad, y eso significa que tienes también muchas posiciones que en realidad no dicen nada interesante, que pretenden ser creativas pero no dicen nada interesante. Sin embargo, en este mar de producción filosófica que hay en Estados Unidos, porque la hay un grupo de autores y de temas que son muy creativos. Entonces, yo no creo que la creatividad se pueda forzar. Y creo que sería dañino también intentar forzar la creatividad, porque lo que puede generar es simplemente ruido. La creatividad tiene que nacer. Y nacerá, creo, cuando nosotros enseñemos a nuestros alumnos a integrar estas distintas tradiciones y a pensar de una manera que las organice, ¿no? Ese es el objetivo de este libro. ¿Puede el eclecticismo filosófico constituirse en una barrera para la creatividad misma de la filosofía? Yo creo que eso depende de los alumnos, de los profesores. No creo que tenga que ver con la naturaleza misma del eclecticismo, ¿no? Como te decía hace un momento, nosotros, ¿cómo educamos a nuestros alumnos? Llevan un curso de filosofía analítica, otro de filosofía fenomenológica, otro de filosofía hermenéutica, otro de existencialismo, otro de posmodernidad, y son ellos los que tienen que integrar esto en sus propias cabezas, porque difícilmente nosotros lo hacemos. Ahora, algunos de nosotros sí lo hacemos. Por ejemplo, a mí personalmente me interesa mucho, es uno de mis objetivos cuando enseño filosofía, hacer que mis alumnos integren esta información, porque yo tuve que hacerlo a mi vez cuando era alumno de filosofía. Entonces trato de que los alumnos lo hagan de la mejor manera, ¿no? Pero creo que es un asunto también de tiempo. Es decir, las tradiciones filosóficas, como tú sabes, no se fuerzan y no nacen de un día para otro, toman generaciones, por lo menos una o dos generaciones. A propósito de tradiciones filosóficas, en el Perú, sin embargo, tenemos algunas tradiciones filosóficas, por ejemplo, la filosofía salazariana. Sí. Sin embargo, los rumbos que ha tomado la filosofía salazariana ha sido la mera defensa icónica de su creador, en vez de una reflexión o un replanteamiento de sus propios presupuestos. ¿Qué ha ocurrido? Y no solamente con el salazarianismo, sino también, por ejemplo, con la teología de la liberación, que ha sido casi abandonada y por una teología pastoral de otro cariz. Los grandes creadores de pensamiento propio no han encontrado quizá un desarrollo crítico como los que se puede reflejar en el viejo mundo. Bueno, el caso de Salazar Bondi me parece particularmente interesante, porque hay una paradoja en Salazar Bondi, y es que él propone la necesidad de que la filosofía latinoamericana deje de ser colonial para ser una filosofía original. Sin embargo, él no refleja eso, porque Salazar Bondi era un materialista histórico, era un marxista y aplicaba una plantilla materialista histórica para interpretar la historia de la filosofía peruana.
Entonces, él es una especie de refutación de sí mismo, ¿no? Yo creo que hay otros filósofos que son más interesantes y más creativos. Pienso en Pedro Zulem, por ejemplo, que es un mestizo en diversos niveles. En un sentido filosófico es un mestizo porque, como tú recordarás, él fue formado en la tradición de Bergson, del intuicionismo francés. Sus maestros eran personianos, pero esos mismos maestros, estamos hablando de Deusto, estamos hablando de esa tradición, Javier Prado, esos mismos maestros fueron anteriormente positivistas. Pero Zulem se va a Estados Unidos, estudia en la Universidad de Harvard y bebe de la tradición, originalmente pragmatista, de los orígenes de la filosofía analítica, de Josiah Royce, de Charles Sanders Peirce, de William James, de Bertrand Russell. Y entonces lo que tú notas es un autor que está pensando con su propio cerebro, que no está simplemente repitiendo a alguien, porque ha recibido tantas influencias diferentes que está en la obligación, porque no le queda más remedio de pensar con su propio cerebro. Me dejo entender, ¿no? Claro, ¿no ocurre lo mismo con el marxismo de Mariátegui? Sí. Creo que ocurre lo mismo con el marxismo de Mariátegui, que también es un pensamiento creativo. Sí. Mencionaste hace un rato la teología de la liberación. Yo creo que la teología de la liberación es una de las presencias intelectuales más potentes en Latinoamérica y concretamente en el caso del Perú, y creo que todavía no ha dado todo lo que puede dar. Es cierto lo que tú has señalado, que hubo una generación fundacional, digamos, la de Gustavo Gutiérrez, que es la generación paradigmática. No se ve con claridad que haya una generación que la suceda, pero yo creo que va a llegar, porque es un pensamiento muy potente. Incluso yo me inclinaría a decir que la teología de la liberación es tan importante y tan valiosa que en cierto sentido ha salvado la teología europea. Y esto ya se está viendo, lo ha visto con claridad el Papa Francisco y otros teólogos de envergadura, ¿no? En el mundo, no solo en Latinoamérica, en el mundo, en Estados Unidos, en Europa, ¿no? Entonces yo soy optimista más bien en relación a la teología de la liberación. Pero quizás si no vemos a autores que inmediatamente, que al día de hoy lo están cultivando, lo vamos a ver. Pero sí creo que hay. De hecho, hay un exalumno de la Universidad Católica que en ese momento está en Estados Unidos trabajando en su doctorado, que es Raúl Segarra, que es un representante muy interesante de la filosofía y la teología de la liberación, ¿no? Vamos a ver qué puede producir él. Ahora, en el texto llama la atención que el coloquio invitó a muchos cultivadores de tradiciones filosóficas occidentales. Sí. Y brilla por su ausencia alguna reflexión sobre la tradición o la polémica que gira en torno a la filosofía andina. No, tuvimos un representante que es Zenón de Paz. Zenón de Paz, a quien tú conoces, es profesor de la Universidad de San Marcos y hace muy poco ha publicado un muy valioso libro sobre los manuscritos de Huarochirí, en donde él defiende y sostiene la posibilidad de encontrar intuiciones filosóficas valiosas en los manuscritos de Huarochirí. Así que Zenón de Paz sería más bien el representante de esa posición, ¿no? Ahora, ha habido otros participantes en el coloquio que por diversas razones no han publicado sus textos en el libro, en algunos casos porque no lo tenían listo como para presentarlo en forma de artículo académico o por otras razones, pero sí hemos tratado de que el libro represente la diversidad filosófica latinoamericana, que a su vez representa de alguna manera la diversidad filosófica mundial. Tenemos autores de la Universidad de San Marcos, varios, de la Universidad Católica, de la Universidad Ruiz de Montoya, y también de 4 países invitados, que fueron Chile, Colombia, Argentina y México, de 4 tradiciones filosóficas diferentes también. De esas 4 tradiciones latinoamericanas, ¿cuál de ellas tiene una personalidad más propia? Es difícil decirlo. Por ejemplo, en el caso de Chile invitamos a Eduardo Fermandois, que se formó en Alemania con mucho interés en la filosofía analítica y en el pragmatismo, entonces ahí ves ya mestizaje también. En el caso de Colombia invitamos a Juan José Botero, que se formó en Bélgica, su formación inicial es la fenomenología de Husserl, pero ahora se interesa por ciencias cognitivas y filosofía de la mente analítica, también ves
mestizaje. En el caso de Argentina, invitamos a Alberto Moretti, que hizo su tesis doctoral sobre Husserl y que posteriormente se dedicó a la filosofía analítica y ahora es una especie de autocrítico de la filosofía analítica, más mestizaje. En el caso de México, Mariflor es formada en la filosofía hermenéutica, pero con mucho interés actualmente en el postestructuralismo francés, Mariflor Aguilar. Entonces ella también representa eso. Hemos tratado de buscar autores, filósofos, que representen esa diversidad y ese mestizaje en ellos mismos, y que no sean simplemente, como tú señalaste correctamente hace un momento, defensores de una causa. No nos interesa militantes, no nos interesa evangelizadores de la filosofía, nos interesa filósofos. Y eso es lo que el Perú debería producir. Igualmente, la metafilosofía latinoamericana tiene alguna diferencia sustancial con la occidental. Creo que no. Sustancial creo que no. Sin duda, los problemas de Latinoamérica son diferentes de los problemas europeos, estadounidenses, pero honestamente pienso que las preguntas que nos convocan a todos son fundamentalmente las mismas. Ciertamente las podemos ver desde un ángulo diferente, que es lo que proponía Salazar Bondi precisamente, y lo que proponía la filosofía de la liberación, donde estaba Paco Miro Quesada y otros autores, ¿no? Pero creo que los problemas en el fondo son muy parecidos entre sí. Claro, dentro del universo temático de la metafilosofía destaca un punto neurálgico, que es la reflexión sobre la propia definición de la filosofía misma. Sí. Quizás sea el punto más controvertible de todos. Uh-huh. En el libro no se recopila algún trabajo que refleje la meditación sobre este problema. Sin embargo, cabe la pregunta al propio recopilador y el que prácticamente patrocina y enarbola en primer lugar toda esta reflexión filosófica con el título de Una revolución filosófica para el siglo XXI. ¿En qué medida el tema de volver a pensar qué es la filosofía está comprometiendo a esta revolución filosófica misma? Ya, esa es una muy interesante pregunta. Cuando hicimos el coloquio y hicimos después la compilación, Cecilia Monteagudo, mi colega y yo, pensamos que no era conveniente partir de una definición de la filosofía, sino más bien llegar a una definición de la filosofía. De manera que en todos los trabajos vas a encontrar de manera implícita una concepción de la filosofía. Pero no porque el autor diga, yo entiendo por filosofía esto y lo voy a aplicar, sino al revés. Porque el autor va a cultivar la filosofía y luego, una vez que tú observes lo que él o ella ha producido, notarás que hay una concepción implícita de la filosofía. Ahora, en el caso particular de mi artículo, en efecto así se titula, una concepción, es una pregunta en realidad, ¿no? Una revolución filosófica para el siglo XXI, y justamente lo que yo defiendo en ese artículo es que en el siglo XX, a fines del siglo XX, han florecido 4 revoluciones filosóficas muy importantes, que vienen desde antes incluso: la revolución lingüística, la revolución del lenguaje, la revolución pragmática, o lo que se llama también el giro lingüístico, el giro pragmático, el giro cognitivo y el giro experimental. Y yo soy, no empírico, sino experimental, y yo soy de la opinión que estos 4 giros son los más importantes que ha dado la filosofía occidental desde mediados del siglo XX hasta el presente. Pero que estos 4 giros todavía no se han integrado. Y entonces lo que yo intento hacer en ese artículo es integrar esos 4 giros y ver de qué manera esa integración, este mestizaje, para continuar con esta palabra que a mí me gusta mucho, este mestizaje va a producir algo interesante, algo que valga la pena. ¿Por qué este giro, o estos giros, deberían confluir en una integración? No creo que deban confluir en integración, pero creo que inevitablemente van a confluir en una integración. Porque, como te decía hace un rato, creo que en la tradición de las ideas en general, en la historia de las ideas, hay también una especie de selección natural. Las ideas originales, las ideas que nos convocan, las ideas que terminan siendo valiosas para más de una generación sobreviven.
las ideas que son repetitivas, que son obsoletas, mueren, ¿no? Y esto es independiente de la voluntad de las personas, es algo que ocurre porque es un proceso social. Ahora bien, yo creo que estos cuatro giros van a sobrevivir porque tienen cosas muy interesantes que decir y que por tanto interpelarán a las generaciones filosóficas más jóvenes y a las generaciones filosóficas del futuro. Entonces, si van a convivir, se van a integrar. Y si se van a integrar, van a producir originalidad. Insisto en una idea que ya le he dicho varias veces. La originalidad no se puede obligar, no se puede forzar, pero la originalidad, creo, es casi inevitable cuando tú tienes confluencia de ideas diferentes. Esa es la mejor manera de entender, desde mi punto de vista, la originalidad y la creatividad. No como algo absolutamente nuevo, no como algo ex nihilo, sino como una suerte de recombinación diferente de cosas que ya teníamos. Por eso yo veo a Zulem como un filósofo tan original. Porque él no dice algo que sea absolutamente nuevo. No, lo que él hace es reordenar ideas que ya estaban sobre la mesa, pero que a nadie se le ocurrió reordenarlas de esa manera. Finalmente, sería interesante escuchar de tu parte una definición personal de filosofía. Pues yo me inclinaría por decir que la filosofía es la búsqueda de respuestas a las preguntas más generales de todas, partiendo del análisis de los conceptos más generales de todos y con el objetivo de tener una actitud autocrítica, una actitud autocrítica, una actitud de autocuestionamiento y sobre todo una actitud de cuestionamiento y de crítica de la filosofía misma. Creo que eso, entre otras cosas, es lo que distingue la filosofía de una cosmovisión. Con frecuencia se confunde cosmovisión con filosofía. Entonces la gente se pregunta si hay una filosofía en tal tradición, en cuál otra tradición, si hay una filosofía, por ejemplo, por decirte, de la India, o hay una filosofía en China. Y yo creo que sí la hay y sí la habrá en la medida en que implique también metafilosofía. Es decir, en la medida en que implique una revisión de sí misma. Si no hay eso, me inclino por llamarlo cosmovisión, ¿no? Y me parece muy importante distinguir entre cosmovisión y filosofía. No es lo mismo. La filosofía incluye esa actitud autocrítica, necesariamente autocrítica, que la cosmovisión no necesariamente incluye. Pablo Quintanilla, muchísimas gracias por este aporte e interesantísima entrevista. Es un placer. Muchas gracias, Gustavo. Gracias.